El senador Javier Corral Jurado se ha convertido en uno de los legisladores federales más influyentes del Congreso de la Unión. Con una vasta experiencia parlamentaria, la suya es una voz sonora que ha desarrollado un estilo en el debate político. En su doble vertiente de periodista y político, Corral ha colocado en la agenda del país varios de los temas más trascendentales en la lucha por la democracia: el derecho a la información, la competencia económica y en contra de la corrupción. Congruente con sus principios y honesto a cabalidad, una voz que en la mayoría de sus intervenciones es expresión del humanismo que enarboló Manuel Gómez Morín desde la fundación del Partido Acción Nacional. Convencido de que a través de la consolidación de la democracia es posible avanzar en los grandes pendientes sociales, económicos y políticos que demanda la sociedad. Como legislador, ha trabajado en la construcción y perfeccionamiento de leyes que fortalezcan la soberanía y autoridad ciudadana, la equidad y calidad de la educación, la democracia sindical, el fortalecimiento de la cultura, una ley laboral que arroje mejores opciones para los jóvenes y las mujeres, subrayando su lucha permanente y reconocida por el derecho a la información y la reforma democrática de los medios de comunicación. Actualmente, el senador Javier Corral es presidente de la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias del Senado. Es uno de los miembros más activos de la Comisión de Gobernación, Educación y Radio, Televisión y Cinematografía, y es el representante del Poder Legislativo por el Partido Acción Nacional ante el Instituto Federal Electoral. Como representante del estado de Chihuahua, ha hecho uso de la máxima tribuna del país en la Cámara Alta para impulsar diversas iniciativas en el cumplimiento de su compromiso esencial: ser la voz de los chihuahuenses en el Congreso y defender los intereses de la fronteriza Ciudad Juárez, que lo vio forjarse desde niño. Conocido por su dinamismo, Corral Jurado ha alzado la voz para apoyar y hacer propuestas que representen beneficios para la sociedad, pero también ha hecho saber su inconformidad y se ha opuesto a la aprobación de iniciativas que afectan la vida de todos los mexicanos. De esta forma, en el transcurso de la presente legislatura, ha presentado 25 iniciativas y suscrito 22. Ha propuesto 4 puntos de acuerdo y extendido su apoyo a 5 más. En los 3 periodos ordinarios de sesiones y en el periodo extraordinario, Corral asistió a todas y cada una de las sesiones. Su registro de asistencia en la página del Senado es del 100%. No se mueve de su escaño, porque como él mismo lo dice, aquí en cualquier momento salta la liebre. En el plano nacional, no hay duda de que el logro más importante de Javier Corral en esta legislatura es la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, a la que el chihuahuense aportó las propuestas más importantes de la iniciativa y varias de las mejoras en el dictamen. Una lucha de más de 15 años que empezó en solitario, se vio colmada con el gran consenso logrado en su aprobación. El dirigente nacional panista Gustavo Madero reconoció: a muchos panistas habría que agradecerles sus aportaciones para que esta reforma fuera aprobada. Pero hoy quiero en especial reconocer el trabajo del senador Javier Corral, el de Santiago Krill, el de Juan Molinar, de Rubén Camarillo y el de Juan Pablo Adame, por ser todos ellos un ejemplo para nosotros por su perseverancia y valentía en esta lucha. Destaca también por su importancia y trascendencia para nuestro estado su oposición a la reforma fiscal para aumentar el IVA a 16% en la zona fronteriza. Fue el único senador por Chihuahua que dijo las cosas por su nombre y le reclamó al presidente Peña Nieto el incumplimiento de su palabra. Comprometido desde siempre en el impulso a la cultura, Corral también ha apoyado la industria cinematográfica nacional y fue pieza clave en la reforma de transparencia y de fortalecimiento al IFAI para lograr su autonomía. Una nueva ley laboral y una reforma educativa que sienta las bases para la profesionalización y la evaluación docente con la finalidad de brindar una educación de calidad a los niños de México.
Si hay una reforma que con sentido democrático y con objetivos de productividad, calidad, desarrollo personal y social necesita el país, es la educativa. Está en el fondo de muchos de nuestros males, incluida la inseguridad y la falta de competitividad internacional. La educación es un igualador social como pocos, y México está rezagado en la economía del conocimiento y precisa un nuevo modelo educativo. Es cierto que hemos avanzado y la cobertura en alfabetización alcanza casi el 100%, pero se requieren cambios de fondo en la estructura, en el funcionamiento, en la evaluación, en la descentralización de la educación para lograr una verdadera calidad educativa. Los maestros de México no deben dejarse engañar. Lo más importante es que debieran ser ellos los primeros en tomar conciencia de los beneficios, de la dimensión de esta reforma, porque el verdadero maestro no le tiene miedo a la evaluación educativa, porque su talento será el único criterio para tomarse en cuenta y poder ascender, poder avanzar, poder ingresar, y no las lealtades políticas partidistas, grupales o corporativas, no los intereses fuera del aula, no los intereses extracurriculares. Hay que liberarse de los criterios arbitrarios y, por supuesto, someter a los profesores a los criterios de la evaluación. La reforma logra, y con ello termino, enlazar los tres ejes que de manera desarticulada ya venían caminando, unos a través de política educativa, otros a través de un decreto, otros a través de un acuerdo, pero ahora estructurados en un tercero constitucional que hace avanzar el derecho a la educación en la liga de tres ejes fundamentales: la calidad de la educación con la carrera magisterial y, por supuesto, la evaluación que sirve para corregir las políticas públicas. Además, ha hecho uso de la tribuna parlamentaria en más de 50 ocasiones para pronunciarse en los más diversos temas. También ha alzado su voz para condenar cualquier acto violento que se registre en contra del ejercicio periodístico en nuestro país, así como por el asesinato de 2 líderes barzonistas en Chihuahua. Corral ha demostrado en este primer año de trabajo como integrante de la 62ª legislatura un profundo interés por la gente de Chihuahua, pues en los hechos defendió el interés público al oponerse a la reforma fiscal propuesta por el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, la cual fue avalada en el Senado por los legisladores del PRI y algunos perredistas, lo que afectará de manera importante la economía de los estados que forman la franja fronteriza del país, al homologarse la tasa del impuesto al valor agregado, que aquellos tenían del 11 al 16%. Cuando una reforma fiscal se quiere imponer al grueso de la población sobre la base del silenciamiento y la censura, no solo es absurda, sino profundamente inmoral. Debemos recordar que la televisión es el medio por el cual se informa el 94% de la población. Se acallan las voces disidentes debido a la enorme contradicción que existe entre lo ofrecido en la campaña por Peña Nieto y lo que ahora se plantea en la disque reforma fiscal. Censuran para que no quede exhibida la vacuidad del compromiso que Enrique Peña Nieto firmó en su visita de campaña a Ciudad Juárez el 1 de abril de 2012, cuando dijo, y cito textualmente, abro comillas, me comprometí a que México habría de crecer, en un compromiso que asumo y que asumí desde el inicio de mi campaña, 3 veces más de lo que hasta ahora ha crecido, y que para fortalecer
realmente el mercado y la capacidad de exportación de Ciudad Juárez y generar empleo, necesitamos darle un trato de excepción dentro del régimen fiscal. Ese es mi compromiso y lo voy a construir al lado de ustedes. Cierro comillas. Ahora sabemos los juarenses que la firma de Peña Nieto vale menos que el papel en el que la estampó. El problema del presidente Peña Nieto no es que no pueda pronunciar algunas palabras. Eso nos pasa a mucha gente y no es válido burlarse de ello. El problema real del presidente es que no cumple su palabra, la diga como la diga, y eso sí es reprochable. Peña Nieto le falla a la frontera porque desconoce lo que ahí se labra, la manera en que el hombre y la mujer fronteriza vencieron al desierto y la naturaleza humana, la historia que ahí se ha acuñado. Regresó el desdén priista por la frontera. Díganme quién de los que están aquí ofrecieron en campaña a sus electores en la frontera que iban a venir a votar por aumentar la tasa del 11 al 16%, un 45%. Y no pudieron haberlo hecho porque simple y sencillamente no hubieran obtenido votos. Lo único que la disciplina partidista y parlamentaria no le puede imponer a ningún parlamentario, a ningún legislador, es ir en contra del origen de su representación, porque no hay razón que valga. En nombre de ninguna disciplina partidista se le puede imponer a un parlamentario decisiones que están por encima de la razón y por abajo de la dignidad, porque lo niega, porque lo desnaturaliza en su función, porque lo hace inútil para las siguientes tareas. La vida, compañeras y compañeros, da muy pocas oportunidades para decir quién es uno y quién no es. No más de 3 o 4. Son momentos claves en la biografía personal, en la construcción de la trayectoria propia. La vida parlamentaria también da muy pocas oportunidades para decir a quién representa uno y a quién no. ¿Cuál es el interés que uno coloca por encima de las razones partidistas, de facción, del interés estricto de la política o del dinero? Compañeras y compañeros senadores de la frontera toda de México, de la frontera sur y de la frontera norte de nuestro país, hay votos que marcan en la trayectoria parlamentaria. El de hoy es un voto que marca, es un voto que nos recuerda un viejo apotegma popular, que el cargo de senador dura 6 años, pero a veces la vergüenza toda la vida. De cara a esta aprobación y junto con otros 43 senadores del PAN y PRD, Corral suscribió 2 acciones de inconstitucionalidad, una en contra del decreto del aumento del IVA en la frontera y la segunda en contra del decreto que violentó el techo de endeudamiento para el gobierno federal en 2013, las 2 ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El sistema de justicia en nuestro país tiene un hueco enorme por el que inocentes son privados injustamente de su libertad. La lucha a favor de los derechos humanos ha sido una de las banderas del chihuahuense durante toda su trayectoria legislativa. Por ello propuso, junto con un grupo de legisladores, reformar el Código Penal Federal para incluir una nueva forma de indulto. Esta propuesta fue aprobada, lo cual permitió poner fin al injusto encarcelamiento del profesor Tzotzil Alberto Patixtán,
preso por la falta de un debido proceso judicial y quien había permanecido hasta ese momento 13 años en la cárcel acusado de asesinato y condenado a 60 años de prisión. Gracias a esta reforma, Patistán ha dejado la prisión, aunque como él mismo afirma, siempre fui libre por saberme inocente. Una de las batallas más importantes en la trayectoria legislativa del juarense ha sido la democratización de los medios de comunicación y que estos informen con veracidad a la ciudadanía, además de cuidar la calidad de la información, así como tarifas bajas en los servicios de telefonía e internet. Ahora, para desarrollar los principios constitucionales de esta reforma, el senador Javier Corral presentó la iniciativa de legislación secundaria, el proyecto elaborado por la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, quizá el proyecto más completo en la materia, de la que el legislador fue parte importante en su elaboración. Estoy particularmente convencido de que no pueden seguir siendo los bienes del dominio de la nación y la concesión sobre servicios públicos la fuente principal de la riqueza de unos cuantos. En México, señores senadores, señoras senadoras, de los 10 más ricos de este país, 6 lo son porque son concesionarios de bienes del dominio de la nación. Qué fácil es ser rico, acumular riqueza a partir de los bienes de la nación. Lo que no debemos es seguirles permitiendo que ricos a partir de los bienes resistan la eficacia del Estado en la regulación que pretende recuperar la rectoría del Estado. Este será el gran faltante de hoy. El Senado ha introducido reformas importantes. Reconozco que hay agregados relevantes, pero en contrapartida ha demeritado su propia acción revisora, dándole la posibilidad a unos particulares de seguir resistiendo las decisiones del Estado. Dicen que lo hacen en nombre de las libertades económicas. Digan y agreguen que de unos cuantos. Las libertades económicas se defienden frente a los 80 millones de mexicanos. Javier Corral se ha caracterizado por levantar la voz en situaciones que contravienen al interés público. En congruencia, no ha pasado por alto y ha denunciado las omisiones en las que ha incurrido el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Ejemplo de ello fue la comparecencia ante el Senado del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, ante quien Corral condenó la forma regresiva en la que el PRI ha administrado el poder desde que volvió a Los Pinos. Ya sabemos que no le gusta venir al Congreso, ni siquiera ha cumplido con su obligación de informar semestralmente a las comisiones de Gobernación y de Seguridad Pública de este Senado sobre los avances de la estrategia de seguridad. El actual gobierno prometió que los problemas se resolverían porque el PRI sabe gobernar, decían en la campaña. Dentro de sus ofertas políticas, que fueron muchas, dijo que transformaría la democracia mexicana en una democracia de resultados. A 10 meses del ascenso al poder de la actual clase dirigente del país, los cambios son magros. El país no es ni Atlacomulco ni Pachuca. Hay francos retrocesos en materia de seguridad, como es el caso de los denominados grupos de autodefensa. La gobernación del país es el esfuerzo por regresar al pasado y negar en las negociaciones los avances legislativos. El diseño por el que se empeñaron de crear una supersecretaría, concentrando facultades de interlocución política y policía a la vez, confirmó en la realidad el fracaso que anticipamos. Usted descuidó la obligación legal de relación permanente con el Congreso y como policía no cumplió con lo ofrecido. El tiempo, que es implacable, avanza inexorablemente y pese al eslogan publicitario de saber gobernar, el priismo en su afán de restaurar ignora los verdaderos retos del presente. Los problemas se acumulan día a día y la Secretaría de Gobernación está siendo rebasada por la realidad con todo y el silencio informativo. En Acción Nacional somos una oposición responsable porque queremos un México mejor,
Por eso seguiremos apoyando los cambios necesarios, pero también vamos a seguir desmintiendo y disintiendo del engaño o la mentira. Seguiremos resistiendo ante las permanentes acechanzas a regresar al pasado. Seguiremos denunciando los retrocesos y engaños. En un régimen democrático, ese es el deber de la oposición, el que hoy cumplo a cabalidad frente a usted, señor secretario. Por su atención, muchas gracias. La rendición de cuentas y transparencia en la administración pública son elementos fundamentales en la democracia. Esto lo sabe muy bien Corral, y en concordancia con este pensamiento fue uno de los impulsores de las iniciativas y participó directamente en su dictaminación. Hoy tenemos la reforma constitucional más importante en la materia, que otorga autonomía al Instituto Federal de Acceso a la Información y Datos Personales y lo convierte en órgano nacional para conocer de negativas locales al acceso a la información. Con esta reforma se fortalece el órgano garante del derecho de acceso a la información y se asegura que sus resoluciones sean acatadas por los sujetos obligados y que no puedan ser impugnadas en otras instancias, salvo cuando representen un riesgo a la seguridad nacional. Es del conocimiento público el nivel de retroceso que la transparencia y el acceso a la información ha tenido en las entidades federativas. Al servicio y contentillo de los gobernadores, la actuación de los organismos locales garantes de la información pública. No hay reforma definitiva ni perfecta en materia alguna. Todo esfuerzo legislativo estará inacabado, porque la legislación es un proceso de actualización y renovación permanente, y porque en la negociación política se construye sobre el bien posible, no siempre sobre el bien ideal. Tenemos sin duda una reforma trascendental. Sigue el reto de la legislación secundaria y ojalá ahí continúe y permanezca la voluntad política que hasta ahora hemos mostrado. Por su atención, muchas gracias. Gracias, señor senador Javier Corral Jurado. Además de su participación en el Pleno del Senado, Javier Corral también tiene un asiento en el Consejo General del IFE, pues a propuesta de los grupos parlamentarios del PAN, tanto de la Cámara de Diputados como en el Senado, es representante del Poder Legislativo, por el PAN, ante ese importante órgano electoral. En el Instituto Federal Electoral, Corral denunció el rebase del tope en la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto, demostrando con pruebas las deficiencias en la fiscalización de los recursos que realiza ese instituto. Nosotros hicimos un ejercicio a través de una agencia productora de espectáculos que se llama CF Productions. Your dream, your clip. Y le preguntamos a la banda del Recodo cuánto cobraría por el mismo tiempo para amenizar con el mismo repertorio y los mismos integrantes de la banda, que son bastantes, ya precio puesto en plaza. Y nos envió la banda del Recodo, la de Cruz Lizárraga, porque puede haber otras que canten en su lugar. La de Cruz Lizárraga mandó el presupuesto de que cuesta 1.500.000 pesos. A ver. Aquí está el presupuesto, no estoy mintiendo, está en correo electrónico lo que nos ha sido regresado. El PRI está cuidando a Enrique Peña Nieto de no lastimar su imagen como presidente de la República. Es claro que por eso es el 1% del prorrateo. Es claro
que la coalición Compromiso por México rebasó los topes de campaña, pero los van a rebasar los diputados y los senadores, no el candidato Enrique Peña Nieto, porque ese candidato hoy es presidente inmaculado. Y el PRI tiene razón en cuidar la imagen de su presidente, pero eso no tiene razón ni deber el IFE de estar cuidando. El IFE no puede estarle cuidando la imagen a Peña Nieto, ni construir un absurdo de fiscalización para no despeinarlo ni con el pétalo de una multa a lo que fue el más dispendioso de los gastos de las campañas presidenciales. Asimismo, con el fin de incrementar la producción de cine nacional, Javier Corral presentó una iniciativa para modificar la ley del impuesto sobre la renta y a la ley de cinematografía para establecer más estímulos a la producción cinematográfica, a las producciones independientes y contemplar, por primera vez, otorgar estímulos fiscales a los exhibidores de películas, además de garantizar una mayor exhibición de películas nacionales en pantallas de todo el país. Senadora Alcalá. Ya, gracias. Gracias, señor vicepresidente. Solamente para solicitarle al senador Corral la adhesión a la iniciativa, toda vez que me parece de la mayor importancia y además atraviesa uno de los temas que quiero impulsar desde el Senado como presidente de la Comisión de Cultura. Si es tan amable y acepta la adhesión. ¿Cómo no? Bienvenida, la adhesión de la senadora Blanca Alcalá, presidenta de la Comisión de Cultura de este Senado. La cultura, compañeras senadoras y senadores... Permítame, senador, están solicitando la palabra algunos compañeros. ¿Para qué asunto, senador? Sonido. Adherirse. El senador Eviel Pérez Magaña, de Oaxaca. Senador Fayad, Eviel Pérez. Sonido al escaño del senador Fayad. Objeto, bueno, presidente. Tome nota la Secretaría de las adhesiones que se están expresando en este momento. El senador José Aispuro, Rosas Aispuro, Pablo Escudero del Partido Verde Ecologista de México. Nos falta nada más la senadora Arreola y ya estaríamos los 7 partidos. Es más, la podríamos aprobar hoy mismo si quisieran. La senadora Angélica de la Peña. Las Dolores Padierna, Alejandra Barrales, el senador de Médicis. Luis Sánchez. Está tomando nota la Secretaría. Entonces, de cada uno de los adherentes. ¿Qué le parece si que la suscriban los 128 senadores? Es buena idea. Gracias a todas y a todos, vamos a incorporarlos. Esto le da gran fuerza política. Pero además, ¿qué manifiesta esta adhesión, compañeras y compañeros? Que el campo de la cultura debe seguir siendo el gran campo de la convergencia democrática, del compromiso con nuestros creadores, con nuestros artistas, con nuestros cineastas. ¿Quién no ha ido a una sala cinematográfica y no ha soñado alguna vez al ver una película? ¿Quién no se ha visto reflejado en sus emociones, en sus sentimientos? Eso que todos vivimos en el cine nacional, hay que seguir apoyándolo, expandiéndolo y que el cine mexicano vuelva a ser uno de los mejores rostros de México frente a la América Latina y al mundo. Por su atención y adhesión, muchas gracias a todas y a todos. Gracias, senador Corral. Se turna a la Cámara de Diputados para los efectos legales procedentes. Ante la violencia que vive la Sierra de Chihuahua, Corral demandó al presidente Enrique Peña Nieto, al secretario de Gobernación Miguel Osorio Chong y al gobernador de Chihuahua, César Duarte, el cumplimiento del acuerdo para la seguridad y la justicia contenido en el Pacto por México. Ante esta situación, Corral urgió al presidente Peña Nieto, al funcionario federal Osorio Chong
y al mandatario chihuahuense César Duarte a cumplir con el Acuerdo para la Seguridad y la Justicia del Pacto por México, cuyo propósito es enfocar los esfuerzos del Estado para reducir los delitos que más lastiman a la población, entre los que se encuentran los asesinatos, secuestros y extorsiones. Para fortalecer su vínculo con la ciudadanía y como parte de su responsabilidad, Javier Corral ha instalado 4 oficinas de enlace ciudadano en el estado de Chihuahua, en los municipios de Bocoina, Chihuahua, Ciudad Juárez e Hidalgo del Parral. Desde estos espacios se brinda apoyo y orientación a los chihuahuenses, donde desde septiembre de 2012 al 15 de agosto del presente año se han recibido más de 300 solicitudes de gestoría, además de peticiones que han sido atendidas, reforzando trámites y orientando procedimientos de acción y peticiones de los chihuahuenses ante diversas instancias en materia de salud, educación, proyectos ganaderos y agropecuarios, rescatar prestaciones laborales y empleo, recurrir a relaciones exteriores, amén de reforzar y orientar seguimientos a procedimientos en materia de seguridad pública. Todas las peticiones son atendidas y respondidas a través de los diferentes medios de contacto, a fin de transmitirlas acertadamente a las autoridades correspondientes que son responsables de atenderlas. Otra de las reformas de enorme trascendencia para la vida democrática de México fue impulsada, defendida y mejorada en varios de sus contenidos por Javier Corral. Se trata de la reforma política y electoral, que ha dado el paso histórico más significativo en el fortalecimiento del Congreso, la reelección consecutiva de los legisladores federales y locales, así como de los ayuntamientos, la autonomía del Ministerio Público, los gobiernos de coalición, el Instituto Nacional Electoral, nuevas causales de nulidad electoral, la autonomía del Coneval, entre otras cosas. La batalla dada por Corral en sesión de Comisiones Unidas para la discusión de la reforma política fue decisiva para que el dictamen mejorara sustancialmente sus contenidos de un día para otro. Bueno. Yo creo que el tema de la reelección es importante. ¿Tú te quedas con el tema de la reelección? Me parece importante la forma y lo que logró abrir, finalmente fue Javier Corral el que logra abrir esta posibilidad de que no sean los partidos los únicos que puedan postularlo. Va a haber candidaturas independientes que se pueden reelegir o incluso quienes están ahí y que a tiempo se salgan de su partido. Este es el trabajo que Javier Corral ha realizado hasta el momento en el Senado de la República, atendiendo la palabra empeñada y cumplida con las acciones del día a día, siempre defendiendo el interés común de los chihuahuenses, y constituye solo una muestra de los alcances que puede llegar a tener la voluntad política y el trabajo constante, refrendando además su compromiso en el cumplimiento de las responsabilidades que otorga la más alta tribuna del país, para concretar los temas pendientes que exigen solución. A lo largo de este primer año, Javier Corral ha demostrado que sí defiende a los ciudadanos, que sí representa a Chihuahua, lo hace con valor, responsabilidad y dignidad. Y la opción que presentó el presidente Enrique Peña Nieto, que es una reforma para hacer un país más justo y con menos
pobres, un país más igualitario. El Partido Verde está convencido que es la mejor opción que tiene México y le pedimos a los senadores del PAN que digan la verdad, que ustedes vienen aquí a defender a empresarios y a los ricos. Ustedes lo que querían era el IVA, alimentos y medicinas, simple y llanamente. Muchas gracias. ¿Quién lo diría que el destino me iba a poner en este caso? Pero no voy a personalizar el debate, porque yo he traído y traigo ahora una reflexión general de carácter parlamentaria. Antes sí voy a desechar y a deplorar, por absoluta inconsecuencia e incongruencia, la acusación que nos hace el senador Jorge Emilio González. Si algún partido político y alguna bancada está identificada con los intereses estrictos de la política y del dinero, es la del Partido Verde Ecologista de México que usted representa. Si alguna bancada ha representado en propósitos de asalto a la nación los intereses estrictos de los más ricos, de los mandones, de los amos de la televisión, es la bancada del Partido Verde Ecologista de México. Por eso le llaman en México telebancada. De lo demás no me haré cargo. Voy a dejar pasarla, aunque como se diga en el argot, se me haya puesto de pechito.